¿Cómo vivir en una sociedad 24/7? Hemos estado considerando esta semana este tema y ya este día miércoles vamos a hablar sobre el concepto que tiene el Nuevo Testamento del descanso, cómo nos lo presenta la palabra de Dios ya en el Nuevo Testamento, porque el día de ayer comenzábamos ese tema que podríamos decir son dos partes, hablando del descanso en el Antiguo Testamento. Pero para abordar nuestro tema de hoy, recuerden, siempre pedimos la dirección de nuestro Dios a través de una oración. Amén. Querido Padre, gracias te damos porque estamos aprendiendo muchísimo sobre lo que tu palabra enseña sobre el verdadero descanso en Cristo Jesús. Y estamos poniendo estas bases gracias a ti y rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente para poder experimentar ese reposo en Cristo y aprender bien de tu palabra lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El día de ayer, pastor, ya usted aclaraba algunas palabras o mencionaba algunas palabras, pero como la Biblia tiene dos partes, hoy vamos a hablar sobre el Nuevo Testamento y ya que fue escrito en griego el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice la Biblia sobre el reposo y qué palabras hay, qué implicaciones tienen estas palabras para nuestra vida? Bueno, las palabras para descanso o reposo en la Biblia tienen significados muy ricos, muy variados, que nos ayudan para comprender ese abanico de oportunidades que tenemos para entrar en el descanso que Dios desea. Una palabra que se usa bastante a menudo, ya aquí entramos al griego, el Nuevo Testamento escrito en griego, es una palabrita que significa relajarse, renovarse. Wow. Así que está asociada con el descanso y sí, esa palabra está en la Biblia. Tal vez hoy lo escuchamos mucho, relajación, sí, hay que relajarse. Y pensamos, la Biblia no habla de eso. ¿Cómo no? En los términos que se usaban en esa época, por ejemplo, la palabra anapau es una palabra que significa relajarse, renovarse, porque definitivamente cuando uno descansa recarga la batería. Incluso un producto tan sencillo, tal vez entre comillas, o tan cotidiano como una licuadora, usted no puede encenderla y mantenerla encendida se arruina, se todo funde. El tiempo, no se puede. Ahora imaginémonos el cuerpo humano, el ser humano, que es completo, es compuesto de parte física, parte mental, parte espiritual. ¿Cuánto más necesita hacer pausa y no tener temor de hacer esa pausa? Eso es lo que estamos estudiando. Pastor, así que me parece interesante que se use en la Biblia esa palabra. Y me llamó mucho la atención porque según nos presenta la lección, por eso le quería hacer el comentario, esa palabra, anapao, es la que aparece en ese famoso texto en el que el Señor Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Bueno, yo los voy a relajar. Yo los voy a relajar, sí. Yo voy a hacer que ustedes se renueven. Y en ese contexto unimos con lo que estudiamos en el primer día de esta semana. Y es que sí, hay un descanso, hay una relajación, pero no es por sí misma, sino que es unida con quien usted está descansando. Correcto. Y aquí Jesús dice: vengan a mí, yo les voy a dar descanso. O sea, es unido a Cristo Jesús, que es lo mismo que pasó al principio de la creación de este mundo, cuando el ser humano guarda el primer sábado, pero no en el vacío, sino para tener una comunión especial con Dios. Muy bien, entonces esta es una de las palabras. Hay otra palabra que aparecía aquí que me llamó mucho la atención porque es la que usa Lucas para el descanso sabático de los discípulos, pastor. Porque esta palabra es importante, como la usa, no solamente la usa Lucas, pero también la usan otros escritores, pero resulta interesante que la usa para ese descanso sabático. Sí, especialmente cuando Jesús murió, y precisamente ya venía el día de reposo, o sea, el día sábado, y entonces esa palabra se usa para hablar del descanso cuando Jesús estaba en la tumba, pero también es una palabrita que tiene otros matices, como por ejemplo una vida serena. Muy bien. Otra palabrita que está relacionada con el descanso, la serenidad. Serenidad, así es. La tranquilidad en un momento. Así que no hay algo que achacar, que incluso esta palabra puede significar también que no hay objeción. O sea, cuando algo fluye
libremente, sin obstáculos. Esto puede ser otro significado de esta palabra para reposo. Ahora, pastor, me llama la atención un pasaje que sí me gustaría leerlo por acá, porque creo que tiene que ver algo con lo que tratamos el tema de Baruch, porque él estaba trabajando para Dios, y también aquí tenemos a unos discípulos que están trabajando para Dios en Marcos capítulo 6, y dice Marcos 6 algo muy interesante, y usted que está en casa también puede buscarlo en su Biblia, en su ejemplar de la Biblia. Dice Marcos 6 versos 30 al 32, y creo que es bueno que lo consideremos este pasaje. Dice: entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. ¿Por qué, pastor, para Jesús era importante este momento de reposo para sus discípulos? Me gusta mucho esto, y en realidad sonrío, porque sabe que hay un mal en nuestra sociedad, y pareciera, porque aquí vemos, tal vez para comentar antes, claro. Aquí vemos que los discípulos, contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Imagino que trajeron, estaban emocionados, un listado, sí, contentísimos, y un largo listado de personas que habían atendido, de situaciones, de esto, habían echado demonios, habían hecho milagros, bueno, tantas cosas que habían hecho, y entonces Jesús viene y les dice: vamos a descansar. Vamos a descansar. Por supuesto, yo creo que tal vez lo felicitó, claro. Que se regocijó, pero les dijo: vamos a descansar. Y la razón por la que sonreía es porque muchas veces nosotros, cuando tenemos éxito en algo, lo que hacemos es seguir, continuar, y en vez de tomar un momento para descansar y así poder disfrutar de esos logros, o también a veces erróneamente, una empresa, una organización puede, a un empleado que es efectivo, lo que hace es cargarlo de más trabajo. Sí. Así que por esa razón me llama la atención la actitud de Jesús, porque en otras palabras, ustedes están haciendo esto, bueno, vámonos para mañana los mando para África, ustedes los mando para Asia, vamos y sigamos porque nos está yendo bien, sigamos con la producción. Sí. Pero Jesús hace diferente. Cualquier parecido es una coincidencia, es casualidad. Sí. No, pero, saben, Jesús dice: miren, vamos a descansar un poco. En otras palabras, ustedes son seres integrales. Ya están en el hacer, ahora dediquemos al ser, para que puedan entender todo lo que ha sucedido, puedan ponerlo en su verdadera perspectiva. Y Jesús sabía que eran seres humanos, igual que nosotros, y que necesitaban estar en un tiempo de relajación. Excelente, muchas gracias, pastor, porque el texto es riquísimo, porque me llama mucho la atención, porque en realidad Jesús esto no da como no es un mero consejo. Dice: miren, si quieren descansemos. Él dice: no, vamos a descansar, da casi que una orden. Una orden, es imperativo, vamos a descansar, igual a la palabra que hoy escuchamos también en Mateo 11, donde dice: venid. No es si quieren vengan, no, sino venid. Nuevamente se presenta en imperativo. Claro, entonces nosotros tenemos que aprender a planificar esto también, dedicar tiempo a nuestro Dios, dedicar el tiempo al ser, como se ha destacado durante estas lecciones, a fin de que, aunque estemos trabajando para Dios, no nos abrumemos por la obra de Dios. Porque creo que por ahí está la lección de esto. Dios no quería que se abrumaran, Dios quería que realmente disfrutaran el trabajo que estaban haciendo. Por eso hay que aprender a tener estos planes. Pastor, una pregunta más, y tal vez usted que está en sintonía de Radio Adventista o ahí en los comentarios nos puede dejar: ¿cómo podemos, como para terminar, cómo podemos demarcar una frontera entre no estar demasiado afanados y, sin embargo, sí, cosechar el éxito y disfrutarlo, pero no pasar de esa frontera de llegar a afanarnos al punto de perder la salud y perder el descanso? Bueno, yo creo que tiene que ser intencional, y sabe que aquí es una de las cosas que, así como planificamos el trabajo, debemos planificar también el descanso. Y yo creo que todos tenemos que aprender con esta lección. Sí. No es que no vamos a trabajar, claro que no, sino que el descanso más merecido
es el de aquel que más ha trabajado, pero debe tener descanso y tiene que ser planificado en una agenda, al igual como planificamos el trabajo. Yo doy gracias a Dios porque en nuestra iglesia tenemos líderes sabios que también saben que se debe rotar. Por ejemplo, usted tiene su pastor o un anciano, un líder, ha estado bien ocupado. No es bueno que siempre él haga todas las cosas, o ella, si es una líder en la iglesia, haga todas las cosas. No, hay momentos, yo recuerdo esas ocasiones especiales, por ejemplo, que algún anciano dijo: pastor, ¿sabe qué? Ahora en esta Santa Cena, siéntense ahí con su familia, participen, no tiene que estar aquí al frente. Y son ocasiones que se atesoran mucho, claro, y uno dice: gracias a Dios, porque en la iglesia tenemos líderes sabios que también saben que su pastor o algún otro líder de la iglesia, aún trabajando para Dios, necesita descansar. Amén. Creo que podemos orar por esto, pastor, por lo que hemos aprendido de cómo Dios cuida de todos esos detalles de nuestra vida. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta linda invitación que nos haces para encontrar verdadera relajación, verdadero descanso en ti. Tal vez erróneamente algunos te han visto mal orientados como un amo severo, alguien que solo pide y no da. Pero tú, Señor, eres un Dios que da, y eres el Dios que creó desde el principio de este mundo el reposo y el descanso, pero contigo, para conocerte mejor, para comenzar a comprender verdaderamente la naturaleza de las cosas. Gracias, Señor, porque podemos encontrarte siempre disponible para pasar un buen tiempo contigo. Que este día pueda ser uno de esos momentos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.